¿Qué es la verdad? La verdad tiene muy distintas acepciones o significados. Lamentablemente vivimos en un mundo donde la gente dice algo y hace otra cosa. ¿Y quién tiene la verdad? Y en ese enfoque triádico de la vida, nosotros siempre decimos pueden haber tres verdades para una misma realidad. De manera que no hay una verdad absoluta, porque como decía nuestro libertador Simón Bolívar, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. ¿Quién tiene la verdad en Venezuela? De manera que en Venezuela hay tres interpretaciones de lo que pasa en Venezuela. La verdad de Venezuela se ve en sus errores y en su inquietud. ¿Te sigue motivando seguir luchando por la verdad desde Venezuela? Siendo coherente con la verdad que profeso, pues me he querido mantener aquí. Yo seguiré en Venezuela hasta que algún día parta. ¿Por qué la gente oculta la verdad? Que decir la verdad tiene sus consecuencias. ¿La verdad duele? Por la verdad murió Cristo. Y a veces es como preferible no decir la verdad. Mucha gente miente por ignorancia porque no sabe. La verdad nos hará libres. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora que estás sintonizando este podcast denominado ¿Quién tiene la verdad? Mi nombre es Ingrid Moyer y estoy en estos momentos en Fátima, Portugal. Y bueno, nací en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, hace 48 años. Soy la hija primogénita del profesor Hugo Moyer y bueno, y con quien voy a compartir este podcast de anécdotas, momentos vividos, situaciones, con cada punto de vista que podemos discutir. Me gradué de licenciada en Comunicación Social, mención Publicidad y Relaciones Públicas, trabajé 16 años en la industria petrolera, también trabajé en el Instituto de Estudios Superiores IESA, así que bueno, mucha experiencia adquirida que luego migré a Perú llevándome todos esos conocimientos y donde inicié mi emprendimiento, Enróllate, donde brindamos felicidad a través de bocaditos dulces y salados en forma de rollo y otros postres más con sabor venezolano. Y allá, migré, y una de las razones es por consolidar el núcleo familiar y mantener a mis hijos juntos con su papá y todos juntos como familia. Estuvimos 6 años por allá y ahora migramos para Portugal y estamos iniciando nuevamente todo ese trabajo enrollado. Pero hicimos un paréntesis para hacer un podcast porque es cierto que necesitamos siempre decir la verdad. Porque mientras más transparentes somos, las cosas y la energía fluyen mucho más. Es por eso que me acompaña mi padre, Hugo Moyer, quien quiero que se presente, porque hay personas que están sintonizando en estos momentos el podcast y no saben quién eres tú. Yo lo sé. Y mucha gente, probablemente amiga, también lo sabe. Dime, papá, ¿quién es Hugo Moyer? Bueno, lo primero que quiero decirte, querida hija, es que agradezco altísimamente que me hayas dado la oportunidad de compartir contigo este podcast en el que, por supuesto, tú tienes mucha más experiencia que yo, porque tú eres periodista. Y con mucho gusto voy a responder tu pregunta, porque es la manera como nos podemos presentar ante un auditorio que va a empezar a compartir con nosotros este evento, esta actividad comunicacional. Mi nombre es Hugo Enrique Moyer Agostini, así me puso mi padre y mi madre, dos seres de luz a quienes agradezco que me hayan dado la oportunidad de venir a este planeta llamado Tierra. Y digo que me hayan dado la oportunidad porque yo estoy convencido que nosotros decidimos quiénes son nuestros padres y no al revés. Yo pues soy un ser humano mientras estoy vivo en este planeta. Después no sé qué seré, posiblemente una energía que regrese al sitio de donde vino. Últimamente estoy convencido que nosotros venimos de otros universos, de otras dimensiones y de otros planetas. Por eso, en cierta forma, Hugo Moyer es un extraterrestre que está viviendo una experiencia humana. Y en esa experiencia humana ha sido niño, ha sido joven, ha sido adulto y ahora tiene 74 años, tiene
está en eso que llaman ahora la tercera edad. Sin embargo, sigue siendo un niño rebelde, un niño protestatario, contestatario, y un niño que trata de decir, como todos los niños, la verdad, no ocultar ni engañar a la gente. Por eso concebimos este podcast como la gran oportunidad de preguntarnos, no solamente Ingrid y yo, que somos los que vamos a moderar el programa, sino preguntarle a quienes vamos a entrevistar cuál es tu verdad en relación a algún tema. Hugo Moyer, como decía mi madre, desde niño fue un niño muy estudioso, dedicado prácticamente al estudio. Por eso es que salía excelente generalmente en mis estudios. En bachillerato me gradué con las más altas calificaciones y cuando entré a la universidad me enamoré y de pronto el amor me hizo perder la posibilidad de continuar siendo un buen estudiante, pero aprendí otras cosas valiosas para mí, para mi vida. Me gradué de ingeniero químico con muchos esfuerzos y sacrificios en el año 75, tengo 50 años de graduado como ingeniero. Y luego, antes de graduarme de ingeniero, ingresé a la universidad como auxiliar docente, fui preparador, fui profesor en muchas facultades de la universidad, por supuesto ingeniería. Hice varios estudios de posgrado en materia de macroeconomía, planificación del desarrollo, y en España, en la Universidad de Compostela, hice una maestría en creatividad aplicada total. A través de esa experiencia que he tenido, he podido formar muchos estudiantes. He publicado numerosos libros, acabo de publicar el 8º libro y tengo una veintena de libros en cola para ser publicados y he publicado miles de artículos científicos y artículos de opinión. Bueno, he tenido la suerte y el privilegio de ser reconocido académicamente, salí con el premio a la excelencia académica y el nivel de mérito 1 del CONAVA en la Universidad del Zulia. Fui condecorado con la más alta distinción que da la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Me han condecorado por doquier y no ando buscando ni cargo ni condecoraciones. Y a pesar de eso, la vida, no sé, el destino o Dios ha decidido que yo pueda estar compartiendo con mucha gente en cargos directivos, como por ejemplo, fui director de planificación de la Universidad del Zulia, coordiné las actividades de autodesarrollo, coordiné el Año Internacional de la Juventud, a través del cual pude conocer a un gran ser humano llamado Ali Primera. He ocupado cargos directivos, fui director de planificación del Táchira, presidente de Corpo Andes, asesor del ministro de Energía y Petróleo, de Pequibén, etc. Es decir, me puedo sentir un ser humano privilegiado. He tenido la suerte de tener 8 hijos, de 5 parejas. Ya no me da pena decirlo, antes me daba vergüenza, porque descubrí algo que se llama constelaciones familiares. Y entendí que yo sencillamente reproduje un modelo por lealtad familiar y además porque, bueno, como dice mi carta natal, que la estaba leyendo en estos días, por alguna razón u otra, yo tengo un magnetismo que atrae al sexo opuesto, el sexo femenino. Una de ellas fue tu madre, Chabela Isabel, que fue mi primera novia, mi primer beso, mi primera relación sexual, mi primera hija, a quien amo. Bueno, yo creo, papá, que te faltó un poquito más de información. Muchas cosas que tú has logrado durante todos estos largos años. Pero es importante que ubiquemos un poco a nuestros oyentes y quizás al que nos está viendo en estos momentos, que yo estoy aquí en Portugal y tú estás allá en San Cristóbal, Venezuela. ¿Qué es la verdad para ti? ¿Qué es la verdad? Bueno, como muchas otras palabras, hija, la verdad tiene muy distintas acepciones o significados. Si yo pudiera tratar de resumir una definición de lo que para mí es la verdad, es el contraste o la coherencia que debe existir entre lo que pienso, entre lo que digo y lo que hago, entre mis creencias y lo que digo. Lamentablemente vivimos en un mundo donde la gente dice algo y hace otra cosa, o piensa algo y dice otra cosa, porque tiene temor a decir la verdad.
De modo que ese es mi concepto. Los filósofos durante años han reflexionado sobre este tema y no se han puesto totalmente de acuerdo. Así que agradezco tu pregunta porque tiene mucho que ver con el podcast. ¿Quién tiene la verdad? Entonces tendremos que preguntarnos en algún otro programa con mayor profundidad qué es la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Quién la tiene? ¿Hay una verdad absoluta? ¿Hay una verdad relativa? Bueno, hija, responder quién tiene la verdad se parece mucho a la anterior. Solo que ahora buscamos el sujeto. Como me decía un amigo, él está loco por ver el podcast, pero no tanto por quién dice la verdad, sino sobre qué verdad vamos a hablar. Porque, por supuesto, hay verdades en muy diversos ámbitos. Ahora, yo he aprendido, lo aprendí con mi maestro Carlos Matus Romo, del que espero en algún momento más adelante en otro podcast hablar con mayor amplitud. Chileno, exministro de Salvador Allende, que fue mi maestro en planificación estratégica situacional, que toda realidad es percibida por distintos actores según cómo están insertos en la realidad. Por eso, escuchando a Valdemar de Gregory, otro intelectual muy reconocido de Brasil, nosotros tenemos un enfoque triádico de la vida. Y en ese enfoque triádico de la vida, nosotros siempre decimos pueden haber tres verdades para una misma realidad. La verdad de quien ocupa el cargo de oficial, la verdad del que se le opone, siempre hay un oponente al oficial, que es el antioficial, y la verdad del oscilante, del que algunas veces está de un lado o de otro. Decir que hay verdades absolutas, como ciertamente muchas personas lo piensan, sobre todo en el plano religioso. Por ejemplo, hay quienes están convencidos de manera absoluta que existe Dios y hay quienes están convencidos que absolutamente no existe Dios. Hay quienes están convencidos de la teoría creacionista, de que nosotros venimos de Adán y Eva, y hay quienes están convencidos de la teoría de Oparín o la teoría evolucionista, de que nosotros venimos a través de un proceso evolutivo de años y siglos de evolución. Pero hay ahora otra verdad que ha surgido en los últimos años, o por lo menos que se ha manifestado públicamente, que es la de que nosotros venimos de otros planetas. Por eso lo que llaman los alienígenas ancestrales. De manera que no hay una verdad absoluta en muchos aspectos de la vida que vivimos en distintos ámbitos. Y es posible que hayan verdades absolutas, pero es un tema tan complejo y tan difícil de dilucidar que bastaría o necesitaríamos otro podcast para poder profundizar sobre ese tema. Ahora, con tantos amigos y colegas que tú tienes profesionales en el área de la comunicación, ¿por qué con tu hija? ¿Por qué quieres compartir este podcast con tu hija? ¿Hay alguna verdad que me quisieras decir a través de este podcast? Porque yo, ¿estás seguro que dijiste toda la verdad? En realidad, hija, debo reconocer que hay un amigo que no quiere que yo lo mencione, que me animó a hacer un podcast. Quizá más adelante lo podemos mencionar, pero ahorita no quiere que uno lo mencione y yo lo voy a respetar eso. Me dijo, profesor, haga un podcast sobre esos temas que usted maneja para que sean conocidos los temas y para que a usted lo conozca, mucha gente que no lo conoce. Y yo, pensándolo bien, dije, bueno, vamos a atrevernos, porque los viejitos que estábamos acostumbrados al contacto directo con nuestros estudiantes y hacer actividades en el lugar in situ, le tenemos como cierto temor a los medios de comunicación y enfrentarnos a este tipo de entrevistas. A mí no me gusta que me entrevisten, yo le huyo a las entrevistas. A mí me gusta sí entrevistar, por eso es que quiero ser moderador. Y por supuesto para conocer un poco más. ¿Y por qué tú? Bueno, tú eres periodista, eres comunicadora social, has trabajado en redes sociales, tienes una habilidad y una picardía que le pondrá al programa seguramente la parte humorística, la parte jocosa, la parte juvenil, la energía juvenil, que un viejito como yo a lo mejor no le puede poner, porque yo me he formado más en lo académico, en lo formal, en lo serio. A mí me cuesta mucho echar un chiste y cuando lo hago nadie se ríe. De tal manera que, bueno, por eso quise que estuvieras conmigo. Además eres mi hija y tengo muchísimos años sin verte.
es un pretexto para compartir un espacio, aunque sea comunicacional, y comunicarnos con los demás, y poder entonces de esa manera, entre tú y yo, poder contribuir de una u otra manera a aportar un granito de arena para que la gente sepa la verdad en muchas áreas del conocimiento que hoy posiblemente la ignora, porque como decía nuestro libertador Simón Bolívar, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Entonces tenemos que contribuir a la educación y a la formación en búsqueda de la verdad. Recuerdo en este momento, y con esto cierro, que el primer artículo de la ley de universidades, y tú eres universitario y yo soy universitario, dice que la universidad es una comunidad de intereses en búsqueda de la verdad. A ver, papá, hoy es 9 de septiembre. Un día muy importante para mí porque yo celebro con mucho amor la vida de mis padres, la vida de mis hijos, la vida de mi esposo, de mi pareja, mi propia vida, porque bueno, para quien no lo sabe, hace 2 años pasé por una situación de cáncer de mama y la superé porque la atajamos a tiempo en etapa 0 y por ende yo celebro mi cumpleaños una semana antes, una semana después y el mismo día. Pero hoy justo está cumpliendo años mi madre. ¿Por qué hoy? ¿Qué celebramos hoy además del cumpleaños de mi mamá? ¿Por qué justo este día? Bueno, además del cumpleaños de tu mamá, como tú lo indicaste al comienzo, y que aprovecho pues para enviarle de nuevo mi felicitación, hoy, por casualidad, entre comillas, estamos celebrando 22 años de la legalización de la Escolap. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿y qué es la Escolap? Bueno, son las siglas de la Escuela Latinoamericana y Caribeña de Ciencias, Técnicas y Tecnologías de Gestión. Antes se llamaba Escuela Latinoamericana de Ciencias y Técnicas de Gobierno. Nosotros hemos venido cambiando el significado porque hemos visto que más que gobierno, o tanto como el gobierno, lo importante es la gestión en términos de gestión pública, pero también de gestión empresarial en el área privada y de gestión comunal. Y hemos ampliado. Hoy estamos entonces de pláceme porque siendo presidente de la Corporación de Desarrollo de los Andes, en julio del año 2002, por eso es que cumplimos hace poco 23 años, la gente se confunde y dice, bueno, ¿son 23 o son 22? Bueno, es que fueron 23 en un acto que hicimos en la Casa de América Latina y el Caribe de ese entonces, que era una casona hermosa, colonial, donde dicen que estuvo Bolívar en Mérida, y allí, con la presencia del gobernador del estado Mérida, de rectores de distintas universidades, entre ellas la Universidad Experimental del Táchira, la UNESUR, la Universidad Latinoamericana y del Caribe, UNEYES, representantes del Parlamento Latinoamericano y del Parlamento Andino, con la presencia inclusive del director del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, Pedro Gual. Nosotros firmamos un acta de compromiso para crear la Escolap, que era un sueño de mi maestro Carlos Matus, quien decía que en América Latina debíamos tener un espacio de formación de alto nivel en ciencias de gobierno, porque la mayor parte de los líderes que llegan a gobernarnos, a ser presidentes, ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes, llegan a esos cargos y no saben gobernar, no saben dirigir, no saben conducir, no saben gerenciar empresas. Y nosotros estamos obligados a la formación. Como tú lo destacaste hace poco cuando me presentaste en el último libro. Esa es una debilidad muy grande que tenemos no solamente en Venezuela, sino en América Latina, la baja capacidad de gestión. Bien, hoy estamos de pláceme, estamos celebrando y creo que por eso, entre otras cosas, vino el 9 de septiembre como fecha para poder iniciar este acto o este evento o esta iniciativa comunicacional que seguramente va a ser muy importante, no solamente en Venezuela, sino que en América Latina y en el mundo, porque vamos a tener la oportunidad de conocer los pareceres, las verdades y la información y la experiencia de mucha gente amiga que tenemos en muchos países. Tú, por ejemplo, estás ahora en Portugal, seguramente podrás tener la oportunidad de contactar gente de alto nivel en Portugal.
en Venezuela, tenemos en Brasil, en Argentina, en Colombia, en fin, en muchas partes del mundo. De manera que hoy estamos de cumpleaños también en la Escolat, de haber formalizado legalmente el nacimiento de una institución que ha bregado contra viento y marea hasta llegar al día de hoy. Y ahora, hablando de la verdad, ¿quién tiene la verdad en Venezuela? ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué está pasando en estos momentos en Venezuela? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Hay verdades en conjunto? ¿Comparten algunas situaciones? A ver, explícame un poco más. Bueno, esa es una pregunta un poco complicada, difícil y compleja de responder. Aunque ya en parte la respondí en forma genérica cuando dije que nosotros, quienes nos identificamos con el enfoque estratégico situacional, con el enfoque de lo que se llama el integralismo trialéctico, sabemos que siempre para una misma realidad hay tres interpretaciones mínimo. De manera que en Venezuela hay tres interpretaciones de lo que pasa en Venezuela. Yo pudiera decir que si nosotros pudiéramos hacer algo que se llama un flujograma explicativo situacional o una manera gráfica de sintetizar la realidad que vivimos en Venezuela, diríamos que muchas de las consecuencias que hoy padecemos, que en efecto padecemos, por ejemplo, yo cuando ingresé a la Universidad del Zulia en el año 75, siendo un profesor universitario, a los 23 años, mi primer sueldo fueron $1,100. Y 40 y tantos, casi 50 años después, yo recibo $100 de ingreso, de sueldo. Ya eso te dice cómo ha cambiado Venezuela en cuanto a los ingresos, a la calidad de vida y pudiéramos decir inclusive al índice de felicidad social, que fue un indicador que insistimos mucho que se creara para cumplir con aquel pensamiento bolivariano según el cual el mejor sistema de gobierno es aquel que garantiza la mayor suma de felicidad posible. Entonces la lógica es que un buen sistema de gobierno bolivariano debería garantizar el mayor índice de calidad social, índice de desarrollo humano o índice de felicidad del pueblo. El pueblo no está feliz como estaba antes. El pueblo no está bien como estaba antes. Definitivamente han desmejorado los servicios de salud, han desmejorado los servicios de educación, han desmejorado los servicios eléctricos, se va la luz con mucha frecuencia, etc. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la causa? Entonces viene la explicación, que seguramente no compartimos todos, de lo que nosotros llamamos causas fenoestructurales y genoestructurales. No voy a entrar en tecnicismo ahora, pero digamos que hay causas de fondo que están determinando que hoy vivamos esta situación. Una de ellas es la baja capacidad de gobierno de quienes nos han gobernado. Y no solamente del gobierno, también de la oposición, porque nosotros hemos tenido, durante estos últimos 25, 27 años, hemos tenido gobernadores de oposición y alcaldes de oposición que también han tenido la oportunidad de lucirse. Bueno, sencillamente no se han lucido, pero no se han lucido no solamente por la escasez de recursos que hay producto de factores externos que tienen que ver con bloqueos, sanciones y medidas unilaterales que se han tomado contra Venezuela, sino que no hemos tenido la capacidad para enfrentarnos a situaciones dinámicas, cambiantes y complejas como las que hemos enfrentado. De manera que si tú me preguntaras, mire, el nivel de pobreza y de miseria en Venezuela ha mejorado, yo diría no. No cumplimos con la misión, la misión Cristo, que fue la establecida por el señor presidente Chávez y en su época también lo planteó el presidente Maduro, que era pobreza cero para el 2021. Ya estamos en el 2025 y los niveles de pobreza, en algunos casos, si no se han mantenido, se han incrementado. Ahora, por supuesto, mientras haya un bloqueo, mientras hayan sanciones unilaterales, mientras hayan amenazas como las que existen en este momento de una invasión, mientras no haya un reconocimiento a las instituciones del país y otros de afuera quieran imponernos a su modo y basados en la fuerza y el poder militar,
a un presidente, bueno, va a ser difícil que nosotros podamos avanzar. Como lo decía hace poco en una conferencia de prensa que hacía, creo que el canciller mexicano junto con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Marco Rubio, el secretario o el canciller decía, como se lo he oído decir también a la ministra, creo que ahorita es actualmente ministra de Energía y Petróleo y secretaria, creo, del área del Ministerio de Finanzas o del área económica de Venezuela, Delcy Rodríguez, que si no se respetan, o como lo dice Iván Gil, el canciller nuestro venezolano, si no se respetan los principios fundamentales firmados por países en numerosas oportunidades, de respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos, a la no injerencia en los asuntos internos de nuestros pueblos, mientras no se respete lo que es una cosa de sentido común, que es la necesidad de que en lugar de competir debemos colaborar y ser solidarios, pues definitivamente Venezuela va a estar viviendo situaciones difíciles. Hoy, por ejemplo, estamos en la angustia, la población venezolana y con toda probabilidad muchos sectores fuera de Venezuela, seguramente tú en Portugal, porque además los medios de comunicación se encargan, como tú lo sabes, tanto en Portugal, en España, en toda Europa, en Colombia sobre todo, y en aquellos países que no coinciden con la interpretación que dan del gobierno venezolano o que no respetan nuestro sistema de gobierno, pues ellos hacen lo que llaman fake news, es decir, justamente transmiten mentiras, media verdades, engaños y confusiones, manipulaciones publicitarias o propagandísticas o manipulaciones comunicacionales que impiden ver la verdad de Venezuela. Para saber la verdad de Venezuela, como decía en una de sus canciones Ali Primera, me recordé porque justamente en uno de mis libros, aquí lo tengo casualmente, Los 5 combustibles de la revolución, en algún momento yo publiqué hace 8 años un artículo que se dice, que tiene que ver con la pregunta que tú me acabas de hacer, ¿cuál es la verdad de Venezuela? Y en ese momento el presidente Maduro, por cierto, delegó en Adán Chávez y quien es el actual ministro de Cultura, Villegas, para que ellos hicieran un conjunto de actividades tendientes a mostrar la verdad de Venezuela porque está tan distorsionada a nivel internacional. Y decía, y con esto cierro, Ali Primera, la verdad de Venezuela no se ve en el country club. La verdad de Venezuela se ve en sus cerros y en su inquietud. Es decir, tenemos que vivir aquí en Venezuela para ver la realidad que ocurre. Gente, por ejemplo, inclusive de otros estados del país, no saben que nosotros aquí en el Táchira, la moneda que fundamentalmente funciona es el peso. Tú vas para Falcón y tú quieres pagar con un peso y se asombran. Tú vas para Trujillo, yo fui hace poco para Trujillo y allí lo único que se maneja es bolívares, ni siquiera el dólar. De tal manera que la verdad de Venezuela es un poco difícil saberla, sobre todo si no se está en el sitio, si no podemos recorrer y conocer la opinión de mucha gente, pero ten la seguridad que hay 3 grandes opiniones distintas, que en este podcast vamos a tratar de profundizar sobre ellas, permitiéndole tanto a los del gobierno como a los de la oposición para que opinen, pero también a los sectores independientes o aquellos sectores que se sienten apolíticos o que no se sienten representados por uno de los dos extremos polarizados de la política venezolana. ¿Por qué, si ya tienes muchos hijos fuera del país, te sigue motivando seguir luchando por la verdad desde Venezuela? ¿Qué te motiva? Ciertamente, hija, ha sido muy duro para mí tener que pasar años
no tanto como lo que decía Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, pero muchos años de soledad, de estar lejos de mi familia, de mis amigos, porque inclusive yo estoy en el Táchira, no estoy en mi tierra natal, Maracaibo. Vine a ayudar a Ronald Blanco La Cruz, quien era el gobernador para el año 2000, y por un juramento y un compromiso que adquirí con mi padre, vine a ayudarlo a él y ayudar a proceso que lideraba en ese momento el presidente Chávez. Y me mantengo aquí por cumplir con ese juramento, me he mantenido aquí. Y me he mantenido además porque yo quiero ser coherente, y ya lo acabo de decir como definición de la verdad, entre lo que yo creo, pienso, digo y hago. Porque de verdad que es una contradicción para esos llamados revolucionarios que se la pasaban antes en Miami, ahora porque no los dejan entrar, o se la pasaban en numerosos países gastando el dinero que es de nuestro pueblo, o de aquellos que han aprovechado para viajar por todo el mundo. Yo tengo 28 años, si no más, que no salgo de Venezuela. Al único sitio que he podido visitar es Cúcuta, que me queda aquí al lado como a 2 o 3 horas. Mientras que cuando estuve en la Universidad del Zulia, en los 25 años que estuve allí trabajando, conocí cantidad de países. ¿Para qué voy a mencionarlo? Pero 10, 20, 30 países. No he podido salir. Y no he podido salir no porque no me lo permiten, sino porque siendo coherente con la verdad que profeso, pues me he querido mantener aquí. Cuando algún día algunos de ustedes me preguntaron, padre, ¿qué hacemos? ¿Seguimos aquí en Venezuela o nos vamos? Mi respuesta fue, váyanse, porque vienen situaciones muy difíciles y duras y ustedes tienen que garantizar la estabilidad familiar. Y si a tu esposo, como es tu caso, mi querido yerno Kermi, consiguió una oportunidad de trabajo excelente en Perú, bueno, tú tenías que seguir a tu esposo y poder mantener la estabilidad que yo no he podido mantener y que me ha traído muchas consecuencias. Por eso, a pesar de que todos mis hijos, prácticamente todos, excepto 2 o 3, siguen en Venezuela, y aún estando en Venezuela, algunas veces se nos hace difícil inclusive comunicarnos, yo por defender los ideales por los que desde joven aprendimos, yo lo aprendí a través de un señor llamado Jorge Rodríguez Padre. A los 19 años, estando en la Facultad de Ingeniería, asistí a un auditorio, el auditorio que ahora se llama Ali Primera, y escuché a un orador excelente diciendo unas verdades que después contrasté con la realidad, y desde entonces yo me hice socialista, porque ese caballero decía que el capitalismo es el mal que nos tenía empobrecidos. Ahora yo digo, a estas alturas, después de haber pasado tantos años, que no es solamente el capitalismo lo que nos tiene mal, es también los socialistas incapaces, corruptos, que algunas veces nos gobiernan. Por eso es que yo ahora no creo ni el capitalismo ni el socialismo. Yo he planteado, y ojalá podamos también en otro podcast hablar del tema, sobre lo que yo he llamado, por llamarlo de alguna manera, el ambientalismo, o una tercera vía, que es la vía de que quienes lleguen al poder o al gobierno estén formados para gobernar, para que puedan hacer no solamente una gestión para repetir en el cargo, que es lo que buscan la mayoría de ellos. Desde que llegan al cargo, lo primero que se plantean es qué debo hacer para garantizar mantenerme en el cargo. No es un problema estar en el cargo, el problema es contribuir a la solución de los problemas de la población. De modo que yo seguiré en Venezuela hasta que algún día parta. De todas maneras, cuenta con que te voy a ir a visitar en Portugal. Y cuenten con mis otros hijos que están en Chile, que están en Argentina, que están en Colombia, que están en cualquier parte del mundo. Y además, como decía Andrés Eloy Blanco, ese gran poeta deco, decía, cuando uno tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. De manera que yo también, así como alguna gente y líderes de la oposición dicen que ellos quieren tumbar a Maduro para que pueda regresar todas las personas, como si eso fuera tan fácil como sencillamente declararlo, yo
no veo también el día de que el imperio anglo-estadounidense sionista deje de joder, deje de amenazarnos y nos permita vivir en paz y que con autodeterminación e independencia nosotros podamos gobernarnos como nos dé la gana, porque nadie nos tiene que imponer a nosotros de qué manera tenemos que distribuir las riquezas que la naturaleza nos dio, porque no hay lugar a duda que Venezuela está como está, amenazada, porque sencillamente es el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo y es el cuarto país que tiene las mayores reservas de oro, y así pudiéramos mencionar, para no decir las riquezas naturales. Y como dicen en el Zulia, y he oído también últimamente en el Táchira, la mayor riqueza del Zulia y la mayor riqueza del Táchira somos los zulianos y los tachirenses. Tenemos una gente tan capaz, tan bien formada y tan creativa, que son considerados en el mundo. Salió una estadística hace poco, que de todos los emigrantes que hay en el mundo, siempre los más destacados son los venezolanos. Seguimos en Venezuela, nacimos en Venezuela y nos iremos desde Venezuela. Ajá, papá, ahora sí, como que hablando tú y yo, aunque estemos en distancia, ¿cuál es aquella verdad que tú aún no has dicho? ¿Cuál es esa verdad que tienes aún reservada? Que no tiene que ver con el área personal, ¿ah? Pero puede ser a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel profesional, a nivel político. ¿Cuál es esa verdad que aún reservas? Bueno, la respuesta es muy sencilla, no lo sé. Porque si algo me caracteriza a mí, y lo debes saber tú, querida hija, y aquellos que no me conocen, es que yo soy una persona exageradamente transparente, más bien imprudente, porque soy capaz de decir cosas que otros no se atreven a decir. Es posible que algunas cosas las haya ocultado en algún momento determinado para no herir, como dijiste tú en una de tus preguntas, por ejemplo, alguna de sus madres, problemas que pudiéramos haber tenido de pareja, y son secretos que tenemos que guardar entre nosotros, porque no tienen por qué saberlo los hijos. O verdades mientras yo he ocupado cargos de alta dirección y he tenido acceso a información privilegiada. Y aunque algunas las he dicho, otras he tenido que hacer silencio y las guardaré y las mantendré, porque yo no soy ningún delator. Ahora, en general, yo digo que yo no tengo ninguna verdad que yo sepa, salvo decir ahora que soy extraterrestre. Y que lo he descubierto últimamente porque gente que sabe de eso me lo ha dicho. Soes, quien tenía el parque ese hermoso allá cerca de Macuto, subiendo en el Guaraíra Repano, el Museo de las Piedras Marinas Soñadoras. Algún día le pregunté qué pensaba de los extraterrestres, me miró a los ojos y me dijo, es que tú y yo somos extraterrestres. Y otra vez, hace poco, presentando un libro aquí, una amiga que dice tener contacto con seres extraterrestres, de lo cual yo no dudo de que existen, me dijo, mira, tú viniste a cumplir una misión muy importante en el planeta. No sé si la he cumplido, no sé si la estoy por cumplir, ya tengo 74 años, quisiera tener la juventud de hace unos años para poder dedicar más tiempo a cosas que quisiera dedicar, pero lo cierto es que él me dijo que yo era un URMAP y yo no entendí qué significaba eso. Les pido a los oyentes, te pido a ti, no sé si te he hablado de eso, a que investiguen qué son los URMAP. Entonces, eso puede ser una verdad. Fíjense bien, y con esto voy terminando, me imagino yo ya el podcast, porque hemos avanzado mucho, en que algunas veces uno es lo que piensa que es. Por ejemplo, yo me presenté como lo que yo creo que soy. Pero algunas veces uno es lo que los demás piensan que uno es. Es decir, hay una percepción
de mucha gente sobre quién es Hugo Moyer o quién es Ingrid Moyer. Y resulta que algunas veces uno es el que es. Y no necesariamente es lo que uno piensa ni lo que los demás piensan. O como dicen en la ventana de Johari, son 4 cuadrantes. Uno es aquellas cosas que yo sé de mí, que todos lo saben. Por ejemplo, yo sé de mí que estoy ahora en este momento siendo entrevistado para responder tus preguntas y que tengo una franela que así como tú te la pusiste, decía enróllate, te dice Hugo. Y todo el que esté viendo en este momento el podcast sabe que yo tengo una franela y dice Hugo. Es decir, yo lo sé y ellos lo saben. El que no esté viendo el podcast, por supuesto, no lo sabe. Entonces, hay cosas que yo sé de mí y los demás saben de mí, pero hay cosas que los demás saben de mí que yo no sé de mí. Es como cuando uno se entera de cosas, ¿y por qué no me lo dijiste? Bueno, de esas cosas extrañas que ocurren algunas veces en la vida. Ahora, hay cosas que ni tú, ni yo, ni nadie saben. De manera que yo no sé qué verdad pueda tener oculta, inclusive en mi inconsciente, qué verdad hay oculta detrás de esto que ahora el movimiento espiritual llama los contratos que uno firma antes de venir a este planeta, pero lo cierto del caso es que yo en general no tengo nada que ocultar. ¿Por qué la gente oculta la verdad? La verdad duele. ¿Qué te parece a ti? Yo pensando, la verdad duele, muchas veces duele. Muchas veces duele. Y a veces es como preferible no decir la verdad para no herir sentimientos. ¿Qué piensas tú? Quienes tengan la oportunidad de leer mis libros o mis artículos, saben que yo he dicho muchas verdades desde el 2 de diciembre de 1998 en relación a la importancia y necesidad que se tenía en el país de formar a nuestros gobernantes, de crear una escuela de gobierno, de enfrentar con decisión y firmeza la burocratización y la corrupción, de tratar de crear las condiciones para resolver el problema de la pobreza y la felicidad. Y tú lo sabes, y seguramente muchos de los que están viendo el podcast porque me conocen saben que yo, a pesar de que salí de la universidad por la puerta grande, con grandes distinciones y reconocimientos, bastó con que empezara a ocupar cargos de dirección en cargos públicos para ser considerado inclusive, lamentablemente y dolorosamente para mí, un corrupto. Así me pasó cuando salí de la presidencia de la Corporación de Desarrollo de los Andes. Y solo porque uno algunas veces decía verdades que no gustaban. Así me pasó en PDVSA, cuando dije verdades que son públicas además, porque basta buscar, por ejemplo, un artículo que se llama Viscosidad Burocrática, donde yo advierto al presidente Chávez que le estaban mintiendo, que habían muchas cosas en PDVSA que se estaban ocultando, entre ellos los actos de corrupción que después fueron ya develados y reconocidos públicamente, pero que pudimos detenerlos a tiempo. Procedimientos lentos de aprobaciones que el propio presidente hacía o de proyectos. Es como cuando, por ejemplo, Maduro le escuché decir en algún momento que él llegaba a los sitios y preguntaba ¿cómo va todo? Y le decían, comandante, todo perfecto. Y después él entraba a las catatumbas a preguntarle a la gente y se percataba que la cosa era distinta. O como decía Gabriel García Márquez en la introducción de uno de sus libros, que una vez estaba con Fidel y alguien le llevó una información y Fidel le dijo delante de él, y así lo atestiguó, que él se moriría si en algún momento llegaba a saber o tener información de actos que reñidos pues con la verdad y reñidos con las leyes y reñidos con la moral y con la ética, y él podía morirse de saber que le habían mentido, porque como es muy conocido, detrás de los gobernantes siempre hay un grupo de gente que lo adulan. Y lamentablemente los gobernantes prefieren aduladores a gente que le diga la verdad. Y bueno, algunas veces la verdad duele,
Algunas veces a la vez mucha gente miente por ignorancia porque no sabe, y no hay lugar a duda que decir la verdad tiene sus consecuencias. La misma consecuencia que tuvo Jesucristo cuando le preguntaron que si él era el rey de los judíos, y él dijo, bueno, lo ha dicho usted, confirmando que sí, él era el rey de los judíos, y lo crucificaron. La misma que le pasó a Copérnico cuando dijo que nosotros girábamos alrededor del sol y no al revés, y bueno, también casi que lo llevan a la horca o lo queman. Es decir, defender la verdad no es fácil, pero no hay lugar a duda de que, como tú mismo la dijiste al comienzo de este podcast, tenemos que decir la verdad, o tratar de decir la verdad, de no ocultarla para que ella pueda fluir. Termino con una anécdota que me viene a la mente de un gran amigo, padre de Zoes, que una vez conversando el poeta de Galipán, Gonzalo Barrios, como se llamaba él, como un gran político de Acción Democrática, llegamos a la conversación relacionada con la verdad y la mentira. Y él me dijo, Hugo, no siempre hay que decir la verdad. Algunas veces hay que mentir cuando hay una razón noble que nos obliga a decir la verdad. Yo le digo, ¿cómo va a ser eso? Uno tiene que defender la verdad es revolucionaria, decía Lenin. Por la verdad murió Cristo, dice la Biblia, la verdad nos hará libres. Bueno, pero él decía, imagínate tú que tú estás en un sitio y viene un amigo corriendo y te dice que lo andan persiguiendo unos asesinos para matarlo. Y tú le dices, bueno, métete aquí en la casa, métete debajo de la cama. Y en eso llegan los personajes que lo están persiguiendo y le preguntan a uno, ¿dónde está una persona que venía de flanelita negra y pantalones así, ¿sabes? Y la persona, pues, por defender a su amigo, le dice, agarró por allá. Entonces, no hay lugar a duda de que algunas veces hay lo que llaman mentiras piadosas. O no hay lugar a duda que hay algunas veces que no decir todo, porque el que dice todo, toda la verdad verdadera, lamentablemente no es bien entendido. Yo he tenido que sufrir las consecuencias en varias instituciones del Estado, inclusive las estoy viviendo en este momento, porque he dicho verdades que no les gustan a algunos. Ajá, papá, porque bueno, yo tuve mi chuletica aquí, pero hoy, que precisamente es el día del cumpleaños o cumplevida de mi madre, yo quisiera aprovechar este momento para cantarle el feliz cumpleaños a mi mamá. No pude hacer una torta porque bueno, me faltó como decir en el principio que este emprendimiento, este negocio que empezó en Perú hace 6 años o hace 5 años y que estoy reiniciando nuevamente aquí, hacemos bueno todos esos bocaditos, pero también tortas o bolos, postres, así que ahorita me estoy enfocando en hacer cookies al estilo americano. Y yo me tomé el atrevimiento de hornear esta galletita. Le voy a colocar esta velita. Ahí. Bueno, yo estoy aquí en Fátima, Portugal, pero estoy en el bosque que arropa mi hogar. Y el bosque está lleno ahorita de muchas personas, mucho viento, y creo que no se va a poder cantar, no se va a poder encender la velita. Pero bueno, vamos a aprovechar para cantarle el cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Chabelita, cumpleaños feliz. Vamos a ver si lo logramos. No. Bueno. Feliz cumpleaños, mamá. Espero que estés escuchando y estés viendo este podcast o nos estés escuchando. Bueno, papá, yo me despido desde este hermoso parque ecológico que arropa mi hogar, donde estoy viviendo en estos momentos, llena de naturaleza, sin estrés, sin el bullicio de la ciudad, pero muy feliz por las cosas que hemos logrado en familia, como mamá, como emprendedora y como profesional, pero sobre todo como hija. Está de más decirte lo orgullosa que yo estoy de ti y lo mucho que te amo. Espero que este sea el inicio de muchas intervenciones o ediciones
en varias temporadas de este podcast que se llama ¿Quién tiene la verdad? Así que muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por tus palabras, por esta bella entrevista inicial de darle apertura a este podcast, salga como salga. Así que, te amo, papá. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y por estar pendientes siempre de todas las cosas buenas que se hacen en Venezuela y fuera de ella. Bueno, satisfecho. No sé cómo va a quedar este podcast porque es nuestra primera experiencia. Espero que quede bien. Conociendo la calidad de la persona que se va a encargar de editar este trabajo, de lo hermoso que te ha quedado tu trabajo, Ingrid, en ese hermoso espacio en Fátima, en Portugal, y en estos espaciosos y hermosos espacios, valga la redundancia, de la Casa de América Latina y el Caribe. No me queda nada más que agradecerte que hayas aceptado la invitación de compartir con tu padre este podcast y los que vienen, y que podamos nosotros entonces ser útiles a la humanidad. Les quiero decir que los próximos podcasts van a estar relacionados con temas muy diversos, relacionados con el tema fundamentalmente que estaba previsto inicialmente de la inteligencia artificial. Tenemos como 3 o 4 ponentes ya anotados en cola. El primero se llama Héctor Rubio, que está en Bogotá, una persona, un ingeniero del sistema, que tiene mucho conocimiento sobre el tema, y quisiéramos saber su verdad en relación al tema de la inteligencia artificial. Y así vamos a ir rotándonos sobre temas muy diversos, en el tema de la educación, de la salud, en el tema, por supuesto, político, ideológico, de relaciones internacionales, en el tema sexual. Tú fuiste inclusive en Maracaibo, tuviste un programa durante muchos años de radio relacionado con eso, no me recuerdo cómo se llamaba, Sexipil o algo así, Sexapil. Bueno, en fin, trataremos temas de actualidad, pero también temas importantes y relevantes para la formación de la población. Más allá de los podcasts que se la pasan muchas veces dedicados a temas que lo que hacen es separarnos, desunirnos y destruirnos, nosotros vamos a buscar la manera de hacer podcast que nos permita que la fuerza del amor sea la que prevalezca, la fuerza de la unidad, del acercamiento, la fuerza de la alegría, la fuerza de el bienestar colectivo y no del bienestar individual. Muchas gracias a todos por habernos prestado su tiempo y haber acompañado durante este podcast. Este es nuestro primer podcast. Gracias, muchas gracias.